pasada, ¿puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. ¿Qué tal? Buenas tardes, les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, este programa de día martes, donde vamos a repasar la actividad parlamentaria, principalmente situada del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado de la Nación, donde esta última semana de extraordinarias está todo apuntado para que se pueda sesionar o se intente sesionar con la suspensión de las PASO. A estas horas hay varias reuniones, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantiene encuentros con diferentes bloques, dialoguistas, la oposición más radicalizada, pero bueno, definiciones contrarreloj en las últimas horas para ver si se logran los consensos de sentar a los senadores y a las senadoras de la Nación para lo que será la última sesión de extraordinarias. No hay tampoco novedades por ahora. El Ejecutivo Nacional está concentrado en morigerar el impacto de toda la situación que se suscitó por la criptomoneda Libra y no se sabe si va a haber posibilidades de avanzar en ampliación de extraordinarias. Podría ser por una semana más hasta el 28 de febrero. Hay muchos temas que quedan pendientes, de eso vamos a estar hablando, repasando cómo fue la performance del Congreso en estas sesiones extraordinarias que comenzaron el 20 de enero pasado. Y también vamos a, sumergirnos obviamente en la actualidad parlamentaria, la actualidad política y las repercusiones que hay, no solamente por la entrevista del presidente en la jornada del día de ayer que se dio a conocer por la señal de noticias, sino también por, las distintas denuncias que van avanzando en diferentes fueros, tanto nacionales como internacionales, respecto a los damnificados por esta estafa con la criptomoneda que difundió el presidente de la Nación el viernes pasado. Le voy a dar la bienvenida a mi colega y compañero aquí sentado, Claudio Mardones. ¿Cómo estás? Buena semana. Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Estás listo para transitar la última semana intensa de extraordinarias? El sprint final, podríamos decir. El sprint final, el sprint final de estas extraordinarias, ¿no? Que arrancaron el 20 de enero, como bien vos decías, con una apuesta en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos que el oficialismo consideraba estratégicos. Hay un núcleo clave, que es la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y los aprestos ya después del trabajo en diputados con media sanción para ficha limpia, también para introducir el concepto de reiterancia y reincidencia en el Código Penal, decía ficha limpia y la suspensión de las PASO. El paquete de ley antimafia. Todo eso, ya está en la cancha del Senado. Y en el Senado, estaban preparándose para una sesión para este jueves. Luego, el viernes en la noche, la coyuntura cambió abruptamente después del tuit que difundió el presidente Javier Milei y que abrió un escenario que todavía no ha concluido. Su repercusión inmediata, es en distintas partes de la conversación pública nacional e internacional. ¿Qué es lo que pasará aquí en el Congreso de la Nación? En diputados, la agenda vuelve a reactivarse después del 1 de marzo, posiblemente cuando el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el nuevo periodo de ordinarias. En el Senado, en este momento, terminó hace un ratito la reunión entre los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara Alta. Mañana a las 10 de la mañana, reunión de labor parlamentaria para definir el temario de una sesión para el jueves próximo, una señal que surge hace instantes. O sea que se confirmó la posibilidad
posibilidad de la sesión. Está Al menos convocada. la información disponible es que mañana 10 de la mañana reunión de labor parlamentaria en el Senado y a partir de eso se definiría el temario y claro. Y la convocatoria. Y la convocatoria, que es la pieza que falta. ¿Por qué creo que nos encontramos con un escenario de suspenso con el temario? Bueno, porque no solamente están los temas que vienen de la Cámara de Diputados durante estas extraordinarias, sino la aparición, porque es así, apareció el dictamen de respaldo al juez federal Ariel Lijo en su nominación para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia que dejó Elena Hayton de Nolasco. La semana pasada se dio a conocer con el cambio de autoridades. El jueves, cuando la coyuntura todavía no estaba marcada por la situación que atraviesa el Poder Ejecutivo Nacional por la criptomoneda Libra. Lo cierto es que sí, el jueves apareció finalmente un dictamen que tiene 9 firmas ya desde el año pasado. Así es que quizás la pregunta es, ¿qué va a quedar en el temario si finalmente hay una sesión para el jueves? Bueno, seguro los temas de esta versión tan cortita de extraordinarias del Senado. La suspensión de las PASO. Dictamen express como hubo la semana pasada para la suspensión de las PASO. Hoy se esperaba una discusión en torno a juicio en ausencia en la Comisión de Asuntos Penales del Senado. Juan Carlos Pagotto, su titular, la suspendió y bueno, es posible que quede ya para después de la sesión. Obviamente, todavía resta la confirmación oficial de si será el jueves por la mañana la única sesión que tendrá el Senado en este periodo de extraordinarias. O sea que la vicepresidenta de la Nación, a través de los distintos encuentros que tuvo con los bloques opositores, hay que recordar que el oficialismo tiene solamente 6 integrantes en la Cámara de Senadores y el bloque del PRO también tiene un número similar de integrantes, así que suman con sus aliados, algunos aliados más que se pueden entender como el senador Romero de la provincia de Salta, que es gran defensor también y aliado estratégico de la vicepresidenta de la Nación, sobre todo es en quien se apoya, vicepresidenta de la Nación, por su experiencia como senador. Lleva muchos periodos aquí representando Salta, además de que fue gobernador él, su padre y varios antepasados más. Bueno, en ese contexto, evidentemente hay un principio de acuerdo para avanzar en esta convocatoria, porque que se reúnan todos los bloques implicará que se pongan de acuerdo con la garantía del quórum, ¿no? Que es lo más importante. 37 tienen que ser los integrantes que se sienten y hasta ahora la Cámara de Senadores, con las alianzas que había construido Villarruel cuando asumió como vicepresidenta de la Nación y como presidenta del Senado, llegaban a ese número. Bueno, ahí hay 2 interrogantes. Uno, ¿cuáles van a ser los acuerdos circunstanciales para llevar adelante la suspensión de las PASO en la Cámara Alta y finalmente sancionar una ley que saque del cronograma electoral el 3 de agosto para la realización en forma solamente por este año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Acá hay un dato y que también se proyecta en lo que puede pasar en el Senado, Aman, y es la votación dividida en el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dicen en el panperonismo? Bueno, primero, advierten de que esta no es una discusión de fondo, sino una discusión instrumental. Eso fue lo que finalmente derivó en la libertad de acción en Unión por la Patria para estas 4 posiciones que surgieron con los 25 votos a favor, 24 abstenciones, 47 rechazos, 6 ausencias. Bueno, ¿pasará lo mismo en la votación del panperonismo en la Cámara Alta? Dicen que quizás no tanto pero posiblemente al menos esté la voluntad de una parte del bloque de dar quórum. Ahí hay una gran pregunta. Claro, hay que decir que que todos los senadores, todas las provincias tienen el mismo número de senadores, a diferencia que en la Cámara de Diputados, que es proporcional o más o menos proporcional por la cantidad de habitantes. Hay un piso de 5 diputados de representación mínima. Entonces, ahí va a ser diferente también el impacto de la cantidad de acompañamientos que pueda tener desde la oposición. Pero proporcionalmente no. Pero proporcionalmente no. Eso, especialmente porque han sido gobernadores peronistas del norte que han hecho valer su peso ya en la Cámara de Diputados con la disparidad proporcional de cada una de las provincias, pero ahí es donde está el tema. ¿Cómo va a impactar la voz de esos gobernadores del peronismo que hace por lo menos 4 años se han opuesto a la aplicación de las primarias, han buscado su eliminación, ya hicieron el planteo orgánicamente dentro del peronismo para plantear su disidencia? Eso implicó que hubiera, bueno, un grueso, no solamente de los gobernadores, sino también del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Y aquí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con los senadores de Salta,
del peronismo, con los senadores de Catamarca, de Santiago del Tucumán, Estero, Santiago del Estero. San Juan. Bueno, ahí, insisto, en el peronismo advierten de que es una discusión instrumental, por lo tanto no es una discusión de fondo. Discusión de fondo sería ficha limpia, y eso a la semana siguiente, al menos en la Cámara de Diputados, después de la votación dividida del peronismo, nos encontramos con una posición unívocamente opositora contra la iniciativa de ficha limpia, y eso también abre otro interrogante sobre su derrotero en el Senado. Algo de eso vamos a hablar durante este programa. De eso vamos a hablar en detalle con unas placas que también nos trajo Claudio para repasar específicamente el temario de extraordinarias, y también decir que hasta hace un rato estaban presentes familiares de argentinos y argentinas que están todavía secuestrados o que fueron secuestrados en su momento. Ya se cumplieron 500 días de la acción del grupo terrorista Hamas, que irrumpió en una actividad cultural en Israel y mantuvo secuestradas muchísimas personas, más de 70 personas secuestradas. Algunas fueron liberadas a lo largo de este tiempo. En las últimas semanas fueron liberados también varios argentinos y están presentes, hay que decirlo, en la sala Ilia de la Cámara de Diputados, el embajador también de Israel, Eyal Sela, y familiares, bastantes familiares, más de una docena. Había diputados, había senadores presentes. Estaba la diputada Ahmayed, que es titular de ese grupo de amistad. Estaba también la senadora Tagliaferri del PRO, y pude ver y divisar ahí algunos diputados como Pablo Sheldin, Ramiro Gutiérrez, la diputada Karina Banfi, que se encontraban también escuchando y acercando la solidaridad, el acompañamiento y sobre todo la escucha respetuosa de una demanda de los familiares también de, bueno, intervenir, de participar, de seguir reclamando la liberación de cada uno de los rehenes, algunos de ellos lamentablemente fallecidos, que sus cuerpos también fueron o están siendo en algún sentido en distintos momentos entregados a sus familiares y repatriados. Así que mucha atención, pero también mucho respeto y acompañamiento, y un gesto importante. También fueron recibidos en Casa de Gobierno, pero es importante que el Congreso abra sus puertas para acercarse a las personas que están sufriendo, no solamente para discutir temas que tienen que ver con lo pragmático, como nos contabas, que va a resultar este jueves la sesión. Y aman, en un contexto en donde hay un compás de espera en la opinión pública internacional a partir de la entrega de 4 cuerpos que hará Hamas, 4 cuerpos de argentinos que fueron secuestrados, que perdieron la vida y que van a formar parte de las entregas pactadas entre Hamas y el Estado de Israel en este cese al fuego, que con el correr de las semanas, bueno, van mostrando las dos caras de la situación humanitaria en Gaza y el final abierto que todavía tiene mientras continúa este cese al fuego, con denuncias de violación a cese al fuego, pero felizmente que no ha sido suspendido. Vamos a repasar ahora parte de la entrevista que dio ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, con Jonathan Viale, colega de Todo Noticias, una entrevista grabada que se difundió en el horario central de su programa. Este es el primer fragmento. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. Bueno, la entrevista que duró 1 hora y 20 aproximadamente y que principalmente se centró en intentar aclarar la situación vinculada con esta estafa que se dio a conocer el viernes pasado, que está siendo investigada no solamente en Argentina, sino también en otros lugares del mundo, porque son muchas las personas afectadas. De eso también habló el presidente de la Nación, cuántas personas habían sido afectadas de manera directa
con esta promoción, esta venta de una criptomoneda, y también las repercusiones en el Congreso. Como decíamos, repasábamos lo que habían dicho los diferentes funcionarios, los diferentes diputados de la Nación, de los bloques. Ayer Unión por la Patria hizo su conferencia de prensa anunciando que iba a presentar un proyecto de juicio político, y hoy el expresidente y también diputado de mandato cumplido, Mauricio Macri, habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, en un foro donde participó, habló antes con la prensa, así que el tema sigue muy caliente aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a escuchar otro fragmento de esta extensa entrevista que dio el presidente de la Nación. Es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots, con lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro, en el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Bueno, parte de lo que aparece en esta entrevista, que también hubo muchas repercusiones sobre la entrevista en particular, por que se conoció justamente que se editó parte del contenido. Y todo eso también aparece en las repercusiones en redes sociales, sobre todo, y en testimonios. Muchos diputados de la oposición están dando entrevistas, a su parecer, no solamente por la situación, la estafa que se dio con esta criptomoneda, sino también ahora se agrega esta otra situación que es la edición del material. 2 capítulos de la estrategia de autodefensa pública que llevó adelante el presidente Javier Milei. La entrevista con el periodista Jonathan Viale, transmitida por el canal de cable Todo Noticias, como vos decías, Amanda, en el horario central, tratando de plantear una serie de argumentaciones a partir de una situación y una crisis que está en pleno desarrollo, y después la inesperada filtración de un fragmento de la entrevista donde bueno, queda en evidencia que un funcionario de la Casa Rosada, el asesor presidencial Santiago Caputo, en un momento interviene en la entrevista, pero precisamente argumentando respecto a un momento en donde Viale le preguntaba respecto a si el Twitter, la cuenta de tweet, era una cuenta personal, pero se daba cuenta de que pertenecía al presidente de la Nación. El presidente le contestaba que no, que directamente había puesto que era economista, y ahí queda la pregunta. ¿Por qué quedaba fuera esa pregunta y esa respuesta en una entrevista tan importante cuando están los interrogantes respecto a su responsabilidad, que precisamente está tratando de deslindar, y que durante el fin de semana implicó también que el propio presidente anuncie que será investigado a partir de un trabajo de la Oficina Anticorrupción que depende del presidente? Exactamente, esas son las distintas herramientas institucionales que se tienen. Otra es el Congreso de la Nación. Hay propuestas de algunos bloques para crear una comisión investigadora, más allá de que se pueda avanzar o no con un proceso de juicio político, que es la comisión donde el Congreso Nacional tiene la potestad de avanzar en un proceso de investigación sobre las responsabilidades de los principales referentes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Vamos a repasar otro fragmento de la entrevista. Les recordamos, una entrevista larga, seguramente muchos han visto parte de esto, pero acá vamos a compartir con ustedes un fragmento donde habla de la mecánica que tienen este tipo de instrumentos financieros para quienes deciden justamente comprar activos en las ofertas que se hacen de billeteras virtuales y de criptomonedas de alta volatilidad. Ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban
lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente, yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. A ver, yo soy un tecnooptimista fanático. Y tengo una pasión por la tecnología y, digo, y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta. Si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Esta es parte de la entrevista que se dio a conocer ayer en el programa que conduce el periodista Jonathan Viale, y lo veíamos en el contexto de las entrevistas que se van grabando en el despacho presidencial. Había sido la semana anterior un momento donde también hizo una entrevista, en ese caso en vivo, en el canal América 24 también, con Antonio Laje, y ahora esta nueva modalidad, o esta modalidad que ya tiene el presidente de la Nación, lo ha hecho con otros colegas también, con estas entrevistas grabadas, y lo que se difunde también a partir de los fragmentos que nosotros vamos repitiendo. Otra de la parte que vamos a compartir con ustedes tiene que ver justamente con las preguntas que le hace el periodista respecto a si conocía o no conocía la dinámica de este tipo de eventos. Cuando fui a la FinTech, Sí. digamos que organizó Mauricio Novelli, yo aquí lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hiper creativo. ¿Cuál es el punto? El punto, organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocía a un montón de gente. O sea, Novelli. No, sí. Vos pero conociste a través de... No, pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. O sea, por ejemplo, es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y tiene un concepto que a mí, por ejemplo, me deslumbró, que es el concepto de soberanía en inteligencia artificial. Sí. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de programas. Tenés los programas hechos por americanos y tenés por estadounidenses, y tenés los programas hechos por chinos. ¿Qué pasa? Cuando vos le haces el planteo a la inteligencia artificial, si tenés el algoritmo de los estadounidenses, contesta como un estadounidense. Sí. Y si tenés el algoritmo de los chinos, contesta como un chino. ¿Qué es lo que hace esta persona? Una de las cosas es que lo adapta al país donde estás. Suponete lo siguiente. Es probable que si vos, no sé, tuvieras la inteligencia artificial hecha acá en Capital Federal y lo llevas a Córdoba, digamos, o sea, es como que tenés una cuestión. Imagínate, la diferencia entre países es muchísimo más grande. Claro. O sea, así es como fui conociendo estas personas. Y vos fíjate, la propia, digamos, empresa que armó el lanzamiento, que es Keep, dice que, digo, claramente que yo no tengo nada que ver. Seguirá toda esta discusión porque, Claudio, mientras escuchamos al presidente de la Nación, este fragmento del presidente de la Nación, se difundió que una senadora, en este caso de la provincia de Río Negro, Mónica Silva, acaba de presentar un proyecto de ley para crear una comisión bicameral investigadora en relación a la estafa vinculada con la criptomoneda Libra, y obviamente en función a eso el rol del presidente de la Nación difundiendo esa iniciativa.
Se da en este contexto. Primero, mientras se va definiendo el pulso de la única sesión que tendrá el Senado en extraordinarias. Y en diputados, bueno, han surgido distintas iniciativas. Primero, el pedido de conformación de una comisión especial investigadora, impulsada por distintos bloques, entre ellos Democracia por Siempre, el planteo de Unión por la Patria del juicio político, otros bloques que piden directamente explicaciones y la pregunta, ¿en qué momento se van a activar estas instancias? Todo parece indicar que sea la alternativa que sea, va a ser después del 1 de marzo. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos en instantes para seguir repasando lo que pasa aquí en el Congreso de la Nación. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, tratando también de reconstruir un poco la actualidad política que está siendo muy dinámica. Hay muchas reuniones a estas horas de los diferentes bloques, tanto en diputados como en senadores. La actividad principalmente pasa por el Senado porque hay pendiente la posibilidad de tratamiento de varios proyectos. Algunos de ellos se iban a tratar en la jornada del día de hoy en comisiones, porque si bien hay dictamen, había algunos acuerdos a los que alcanzar entre la oposición y el oficialismo, porque, bueno, resultaron en la revisión que hace el Senado del texto remitido por la Cámara de Diputados, algunas miradas disidentes respecto al proyecto de reincidencia y reiterancia. Hubo además una carta pública que enviaron desde la Asociación de Magistrados de la Argentina, planteando su preocupación por algunos aspectos de esta legislación que era analizada en la versión enviada por la Cámara de Diputados, con algunas situaciones que podían ser consideradas inconstitucionales respecto sobre todo a la reiterancia, uno de los institutos que debe analizar el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre el lugar, la forma y la posibilidad de alojamiento de las personas privadas de la libertad. A partir de eso, había previsto para hoy a las 5:30, en media hora nada más iba a comenzar una reunión de Justicia y Asuntos Penales en la Cámara de Senadores, pero finalmente no se logró concretar, se suspendió por parte del presidente de la comisión, Juan Carlos Pagotto. Nos comentaba recién Claudio Mardones que tanto el secretario de Justicia como el subsecretario de Asuntos Penales y algunos invitados que eran representantes de la organización civil CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, no van a poder dar su parecer sobre este proyecto que por ahora no está en la lista de los temas posibles a llegar al recinto la semana que viene. Estamos viendo ahí justamente el recinto de la Cámara de Senadores porque, Claudio, como nos contabas, mañana hay reunión de labor parlamentaria porque principalmente todo el mundo quiere, o la gran mayoría de los senadores están dispuestos a dar quórum para avanzar en la suspensión de las PASO, tal como pasó aquí en la Cámara Baja la semana pasada, ¿no? El 6 de febrero. Exactamente. El mensaje fue, bueno, tratemos de mantener y preservar los acuerdos que se han podido sellar en diputados
Diputados y que pueden plasmarse en el Senado. Eso gira claramente en torno a la suspensión de las PASO, que ese es uno de los temas principales del temario, que tiene 7 puntos, que bueno, encierra otras iniciativas, pero que además también incluye juicio en ausencia, también parte del paquete de ley antimafias que impulsa la ministra Patricia Bullrich, y ahí surge un interrogante respecto a qué es lo que va a pasar con el pliego del juez federal Ariel Lijo. 166 votos tuvo aquí en la Cámara de Diputados esa media sanción de la suspensión por este año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hubo una argumentación muy fuerte vinculada al ahorro que significaría para el gobierno nacional, además, obviamente, del ahorro que ya implica el cambio de sistema, ¿no? Porque pareciera que no aparece en el radar, pero también ya se aprobó boleta única de papel, se va a implementar este año. La gran mayoría de las provincias siguen sosteniendo la lista sábana y eso hace que, bueno, muchas provincias también estén esperando el momento de la definición de cuándo van a ser finalmente las elecciones, si se suspenden o no las PASO, para reordenar su calendario electoral. La provincia de Buenos Aires es uno de esos distritos, el más populoso de todo el país, y además un signo político adverso al presidente de la Nación, como todas las provincias, pero bueno, en algunas provincias tiene alianzas claramente y estratégicamente ya consolidadas. Así que hay atención para saber qué va a pasar con esta posible sesión. Por ahora indicaría todo que habría un principio de acuerdo para sesionar al día siguiente. Tendrán que estar citados ya los senadores, pero como no hay temario, todavía no se puede circular la cita. Exactamente. Entonces es muy posible que eso se active mañana después de las 10 de la mañana. Y finalmente sepamos si la sesión se va a concretar este jueves. Si es así, Amanda, otro dato muy importante, porque la Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei a partir del miércoles a la noche comienza un nuevo viaje hacia los Estados Unidos para participar de una nueva conferencia política de acción conservadora. Recordemos que el año pasado, en el marco de ese encuentro, es que pudo conocer a Donald Trump, por entonces expresidente de los Estados Unidos, le deseó que volviera a la Casa Blanca. Bueno, de hecho Donald Trump volvió al Salón Oval desde el 20 de enero y ahí estuvo Javier Milei entre los presidentes invitados. ¿Por qué menciono esto? Porque si el presidente parte en una nueva gira hacia los Estados Unidos, entonces Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, quedará al frente del Ejecutivo, por lo tanto no podrá conducir la sesión prevista hipotéticamente hasta ahora, sin confirmación oficial para el jueves. ¿Quién estaría? El presidente provisional del Senado, el sanluiseño, como le gusta que le digan, Bartolomé Abdala. Así es que otro dato en este contexto. Y acá hay un tema muy importante de lo que estabas contando, Amanda, y es que se está escribiendo en tiempo real el calendario electoral de este año. El hito más importante es boleta única de papel el 26 de octubre en todo el país. Una boleta única de papel, además, que implicará que no tiene el tilde para el voto de boleta completa, que solamente serán visibles los 5 principales candidatos, que el resto de los candidatos se verán en el cuarto oscuro. Queda en el camino 2 audiencias públicas todavía para conocer cómo se va a plasmar en el diseño que sancionó el Congreso de la Nación con respecto a los candidatos, porque llega el momento, después de que se inscriban todos los aspirantes, para finalmente plasmarlos en el diseño de la boleta única de papel. Una serie de licitaciones todavía que hasta ahora no se conocen, y lo otro, que si finalmente el jueves hay sesión y se suspenden las PASO, bueno, el 3 de agosto, domingo 3 de agosto, queda libre y por ende no habrá comicios. ¿Qué queda? Bueno, también la legislatura porteña convocó, el Poder Ejecutivo convocó a extraordinarias en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves van a tratar la posible suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, y también se cerraría otro capítulo. Sobrevuela la versión de que se adelantarían las fecha de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, así que parece que ese rompecabezas todavía no está cerrado, y bien vos lo decías, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof está esperando que finalmente se sepa si habrá suspensión de las PASO en el Congreso de la Nación para mover sus fichas en el calendario bonaerense. Algo que falta en todo ese gran análisis que has hecho y descripción, Claudio, es la capacitación, ¿no? Porque hay que enseñarle a todos los votantes de la República Argentina cómo van a ejercer su derecho al voto, porque cambia radicalmente en el país. Porque si bien hay provincias como Santa Fe, como Mendoza, como Córdoba,
como también la provincia de Salta, que tienen boleta única, algunas electrónicas, otras de papel. Bueno, el sistema que se acordó es un mix entre todas, así que ahí hay que ver bien cómo se va a hacer la capacitación para que todas las personas, sobre todo aquellas personas que no tienen acceso directo porque no son de las grandes ciudades, porque no tienen accesibilidad por los recursos económicos a la tecnología, que va a haber mucha campaña en Internet seguramente, pero también hay una responsabilidad y una obligación de hacerlo a través de los medios tradicionales, que es la radio y la televisión, y los medios gráficos. Nos encontraremos ahí con un proceso de capacitación, estará a cargo del Ejecutivo Nacional, estará a cargo de organizaciones no gubernamentales. Bueno, todo eso también va a ser parte de los interrogantes que se abren, porque al momento de votar hay que ir con mucha paciencia. Es la primera vez que se va a implementar este sistema a nivel nacional. Hay que ver si es tan ágil y eficaz para, bueno, iniciar un proceso de esas características. Pero lo veremos al momento de que llegue la votación. Y aparte de la tutela de la Cámara Nacional Electoral, recordemos que el escrutinio provisorio lo lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Dirección Nacional Electoral, que está dentro de las áreas de interior, que ahora forman parte de la Jefatura de Gabinete, pero el escrutinio definitivo lo lleva adelante la Justicia Electoral, es decir, la Cámara Nacional Electoral. Y mientras tanto, sí, se van dibujando en el horizonte algunas definiciones que son muy importantes, especialmente con las elecciones desdobladas. ¿Por qué menciono esto? Porque la implementación federal de la boleta única de papel también implica que en algunos distritos, si en la misma fecha del 26 de octubre se realizan también las elecciones provinciales, bueno, se habla de elecciones concurrentes, es decir, de la convivencia de dos instrumentos de votación en el mismo día, en el mismo cuarto oscuro, el mismo elector, pero tiene que votar con dos instrumentos. De ahí la idea en algunos casos de el desdoblamiento, y un desdoblamiento que ya tiene algunos hitos muy importantes. 1, 13 de abril, elecciones en Santa Fe para elegir los constituyentes que van a reformar la Constitución de Santa Fe, ¿no? Así que ese es uno de los puntos. Son por lo menos 6 provincias que ya tienen un calendario distinto al nacional. Vamos a repasarlo seguramente en cualquier momento, pero Claudio, es el momento que nos cuentes, que te centres en toda la información respecto a lo que han sido estas extraordinarias. Venimos repasándolo, quedan muy pocos días ya para la finalización. El viernes es el último día de extraordinarias. El presidente de la Nación puede extender el calendario también de extraordinarias hasta el 28 de febrero. Último día del mes, porque luego ya el 1 de marzo va a estar aquí a las 9 de la noche, se espera, para dar su mensaje no solamente a la ciudadanía, sino principalmente a otro poder, con la presencia de los dos poderes del Estado que no son el Ejecutivo, tanto el Legislativo con sus senadores y con sus diputados, como los miembros que quedan de la Corte Suprema de Justicia. Así que repasamos, ¿te parece lo que ha sido este recorrido de extraordinarias? Absolutamente, Amanda. Y en el horizonte, bueno, primero, para poder comprender lo que se viene, es vital repasar lo que ha sucedido. El presidente Javier Milei convocó a periodo de extraordinarias en el Congreso de la Nación entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Es decir, el viernes, este viernes, concluye este periodo de extraordinarias. Tenía un temario acotado de 7 puntos. De esos 7 puntos, los que más le importaban al Poder Ejecutivo avanzaron en la Cámara de Diputados, 10 días después del arranque del periodo de extraordinarias. Esos son, en primer lugar, la iniciativa de ficha limpia y la suspensión de las PASO, también juicio en ausencia, la introducción del concepto de reiterancia y reincidencia en el Código Penal y el paquete de ley antimafia. En el temario también estaba la actualización impositiva para los quebrantos, pero este es uno de los puntos que, como vamos a ver más adelante, han quedado postergados para el periodo de ordinarias. Lo cierto es que, si bien en diputados la dinámica comenzó 10 días, 2 semanas después del arranque previsto por el presidente, hubo un plenario muy rápido, concentrado, que buscó acortar los tiempos y concentrar los acuerdos para prefigurar lo que fue finalmente en la Cámara Baja, esa votación que contabas, Amanda. Por una parte, 166 respaldos en la Cámara de Diputados a favor de la suspensión de las PASO, un giro inmediato para el Senado. La semana siguiente sucedió con 144 respaldos para la media sanción de ficha limpia, también otro giro al Senado y lo mismo con reiterancia, reincidencia y juicio en ausencia. Estos son los puntos que están marcando las preguntas respecto a la próxima sesión en el Senado.
lo veníamos diciendo ya desde el comienzo del programa. Para allá lo podemos ver en la siguiente placa. La pregunta que atraviesa el Senado en este momento: ¿habrá sesión finalmente en este próximo jueves? Todo parece indicar que sí. Lo que nos preguntamos es qué es lo que puede entrar, condensando primero las medias sanciones que vienen de la Cámara de Diputados y abriendo el interrogante de cuáles van a ser los respaldos y los rechazos que cosechará en la Cámara Alta, especialmente con la suspensión de las PASO. Ahí es donde, lo contábamos hace un ratito, posiblemente se proyecten parte de las discusiones que también atravesaron al peronismo en la Cámara Baja y que también proyecten no solamente respaldos del peronismo para el quórum, sino también para darle algunos votos de provincias que vienen, cuyos gobernadores insisten ya hace un largo tiempo para eliminar o para suspender las PASO. Eso ya anticipa que si hay finalmente acuerdo en la reunión de labor parlamentaria de mañana a las 10 de la mañana, es posible que el temario del jueves incluya, por sobre todas las cosas, la suspensión de las PASO. A eso se suman los otros dos giros de diputados, especialmente lo que tiene que ver con juicio en ausencia y también con los temas vinculados al paquete antimafia. ¿Qué es lo que va a pasar con el dictamen que apareció después de muchos interrogantes en torno a quién tenía ese dictamen? Bueno, 9 firmas respaldan la postulación de Ariel Lijo para ocupar la vacante que Elena Hayton de Nolasco dejó hace 3 años en la Suprema Corte de Justicia. Ariel Lijo no es el único aspirante, también está Manuel García Mansilla. Hasta ahora el oficialismo, ya sobre el filo de extraordinarias, ya mostró el dictamen con las 9 firmas. 9 firmas que además tienen algunas sorpresas, como la de Eduardo Vichy, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta. También 2 ganchos de 2 integrantes del bloque del panperonismo. Me refiero al exgobernador sanjuanino Sergio Uñac y también a la exgobernadora Lucía Corpacci. Ambos ocupantes de bancas del interbloque del panperonismo que conduce José Mayans. Lo cierto es que, al menos por la información que tenemos, y hay que ver qué es lo que va a pasar mañana, pero parece que el tratamiento de Ariel Lijo como miembro de la Corte no llegaría este jueves. Otros dicen todo lo contrario, pero sí. Entre los 7 puntos que estableció el temario de extraordinarias están las vacantes en la justicia. Así, término amplio. ¿Por qué? Porque no solamente incluía retomar el hilo de los debates para ocupar las vacantes de la Corte, sino también en torno a más de 140 vacantes en la justicia federal en todo el país. Lo cierto es que los postulantes para esas vacantes nunca llegaron. Todavía están en estudio en el Poder Ejecutivo Nacional y advierten algunos especialistas que es la primera vez que, pasado un año de un nuevo presidente, no ha enviado ninguna postulación para ocupar cargos en la justicia nacional, ni para magistrados, ni para defensores, ni para fiscales del fuero federal siempre. Solamente aparecen los nombres de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo como los 2 nominados para ocupar no solamente la vacante de Elena Hayton de Nolasco, que al menos por ahora no va a ser ocupado por una mujer, y la de Juan Carlos Maqueda, que concluyó el 2024 cumpliendo 75 años y quedando jubilado automáticamente para ocupar un sillón en el máximo tribunal. De este modo, la Suprema Corte de Justicia, lo decías vos, Amanda, el 1 de marzo, cuando esté presente el representante del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa, que va a protagonizar Javier Milei, van a estar solamente 3 de los 5 miembros de la Corte, porque siguen en pie las 2 vacantes, porque el Poder Ejecutivo no solamente hasta ahora no ha logrado el nombramiento, el acuerdo. 48 respaldos de las 72 bancas del Senado hacen falta para que finalmente ese acuerdo, que sale de la Comisión de Acuerdos que conduce la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, bueno, hacen falta 48 respaldos. Esos respaldos parece que no están. En el caso de García Mansilla, no cuenta ni siquiera con el acuerdo de la Comisión de Acuerdos, y eso duplica los interrogantes de la posibilidad de que García Mansilla sea designado en comisión y por decreto por un año por el Poder Ejecutivo Nacional. Algunos dicen sí. Perdón, te preguntaba si igualmente eso tiene que ser en el periodo de extraordinarias, cuando no esté presente el Senado. Lo llamativo solamente es que la apuesta original de los 7 puntos que definió el presidente Javier Milei para este periodo de extraordinarias incluía las vacantes en la justicia. 2 aristas,
una, los vacantes en los juzgados y la otra, los 2 sillones. De los 2 sillones de la Corte, la apuesta, el impulso que surge fue la aparición del dictamen desde el jueves pasado, un día antes de que estallara el escándalo que atraviesa el gobierno nacional por la criptomoneda Libra, y eso quizás aumenta los interrogantes. Otros dicen que no tiene nada que ver, que lo que pasa es que finalmente, así como el panperonismo tiene discusiones instrumentales con las PASO, en el caso del hijo estarían dispuestos a plantear un rechazo abierto a la iniciativa de jugar al hijo ahora en el Senado. ¿Quedará para otro momento? Bueno, es una de las preguntas, Amanda. Y lo que decíamos ya para cerrar esta placa es que queda fuera finalmente el cálculo de actualización impositiva para los quebrantos, algo que ya en su primera exploración en la Cámara de Diputados, de parte de distintos bloques aliados al oficialismo, dijeron: mejor debatirlo en otro momento, esperemos, porque con la agenda que ya tenemos es posible que no lleguemos. Queda este interrogante. Lo decías vos, Amanda, el presidente tiene la posibilidad de estirar el periodo de extraordinarias por una semana. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cunio Libarona, habían deslizado la semana pasada que podían extenderlo y enviar un proyecto para endurecer las penas en el Código Penal para castigar a quienes incentiven incendios. Bueno, recordaron desde el oficialismo que ya hay un dictamen generado en el proceso, en el periodo de ordinarias del año pasado, que ya tiene firmas del oficialismo, de la oposición, también del PRO, y que solo basta que, en vez de que manden un proyecto nuevo, basta que lo incluyan en el periodo, en el temario. ¿Sucederá? ¿No sucederá? Bueno, los ánimos parece que al menos de acá hasta el 1 de marzo en diputados no hayan grandes novedades, y que la única que suceda en el Senado sea el próximo jueves, pero ese punto depende de lo que suceda mañana a las 10 de la mañana, en lo que anticipábamos en el comienzo de nuestro programa, reunión de labor parlamentaria en el Senado a las 10 de la mañana para definir el temario de una sesión que se podría concretar el jueves. De ese modo, la Cámara Alta termina el periodo de extraordinarias, pero no su trabajo. ¿Por qué? Porque queda todavía la sesión preparatoria del 24 de febrero en el Senado, en donde se van a definir, no solamente las autoridades de la Cámara, sino también esto que vos decías, Amanda. ¿Volverá a contar el oficialismo con esos 39 apoyos que les permitió negociar con el PRO y con el radicalismo, definir todas las autoridades el año pasado? Bueno, ahí está la gran pregunta. Y el otro tema es que el bloque Unión por la Patria, que tiene 33 bancas, pasará a tener 34. Porque asume Estefanía Cora, ¿no? Que es el reemplazo de Cuéllar. Enterriana, segunda en la lista que encabezaba el ahora ex senador Edgardo Cuéllar, expulsado a mediados de diciembre del año pasado. Bueno, el 24 de febrero va a ser el momento en donde llega la jura de quien seguía segunda en la lista. Pero muchos preguntarán, ¿pero cómo? Si era la boleta Unión por la Patria. Edgardo Cuéllar, luego de haber llegado a la banca en el Senado, estuvo en una etapa como aliado del panperonismo durante el gobierno de Alberto Fernández. Luego de la victoria de Javier Milei, junto con otros senadores, se transformaron en aliados estratégicos del gobierno nacional. Cuéllar finalmente fue expulsado a partir de que fue detenido infraganti, cometiendo un delito en la frontera entre Brasil y Paraguay, país donde sigue detenido, y bueno, quedó esa banca vacía. ¿Quién la ocupa? ¿Quién le sigue en la boleta? Que es Estefanía Cora. Bueno, todo eso es lo que está sucediendo del otro lado de Pasos Perdidos, y donde está la atención hoy puesta, porque se tienen que convertir en ley algunos proyectos que propuso el Ejecutivo Nacional. Hay latencia todavía sobre qué va a pasar el día jueves con la sesión, ahí lo anticipaba Claudio, está todo casi previsto para que pueda llegar al recinto. Sobre todo este tema, la suspensión de las PASO, tiene mayor consenso de los gobernadores, que, bueno, recordemos, el Senado de la Nación, a diferencia de la Cámara de Diputados, si bien con la reforma del 94 se disipó un poco esa injerencia que tenían las provincias en el Senado de la Nación, son un diálogo un poco más constante con los gobernadores. Sí, en la Cámara de Diputados
tuvieron su influencia los gobernadores, bueno, hay que pensar que algo similar puede pasar en la Cámara de Senadores, sobre todo porque representan los intereses de las provincias. Es más claro que ahí tengan un rol protagónico los gobernadores de cada uno de los distritos. Pero lo iremos viendo a lo largo de lo que queda de los días. Mientras tanto, también en la Cámara Baja se van presentando diferentes proyectos, iniciativas, pedidos de interpelación al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, que son los principales funcionarios del Ejecutivo Nacional, para que den respuesta de lo que estuvo sucediendo en las últimas horas respecto a la criptomoneda Libra. De todo eso vamos a hablar en la media hora que nos queda. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Aquí estamos en Pasos Perdidos con toda la actualidad parlamentaria. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Último bloque ya en Pasos Perdidos. Repasamos un poco también lo que sucedió ayer, lunes, primer día de la semana, tras obviamente toda la situación que se dio por la estafa con las criptomonedas, Libra, con la criptomoneda Libra, que el presidente de la Nación difundió, no promovió en sus propias palabras, sino que difundió a través de su cuenta en la red social X. Decíamos que diputados y senadores, pero muchos diputados de los diferentes bloques en la Cámara Baja fueron manifestándose públicamente a través de redes sociales, presentando proyectos de interpelación, proyectos de solicitud de constitución de comisiones para la investigación. Hace un rato también una senadora nacional planteando una comisión bicameral de investigación al respecto. Y esto que vemos ahora, que es el momento de la conferencia de prensa de Unión por la Patria. Ayer a la tarde, lo decíamos cuando estábamos al aire, 5:30 de la tarde convocaron para esta conferencia de prensa donde anunciaban la pronta presentación de un pedido de juicio político. Junto a Germán Martínez, en el plano general veíamos, ahí las vemos justamente, a la diputada Vanessa Sile y a la diputada Carolina Gaylar con sus gafas, quienes fueron protagonistas de la comisión de juicio político. También se suma otro de los diputados, que es Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, que también fue miembro activo de la Comisión de Juicio Político, que durante el 2023 trabajó todo el año en una investigación que todavía tiene su dictamen, pero no ha llegado al recinto de la Cámara de Diputados y tampoco pasado a la Cámara de Senadores. El año que viene ya
estaría, bueno, no, en el 2026 pierde estado parlamentario. En ese momento, la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, de la Comisión de Juicio Político, llevó adelante la investigación por algunas comisiones de delito, sobre todo en la malversación de los fondos, de el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación, que estaba a cargo de el juez que dejó su cargo ya, el ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y también algunas otras investigaciones sobre información privilegiada que manejaban algunos funcionarios de la Corte Suprema, incluso también la Comisión de Delito en el cambio de algunos votos para el dictamen del 2x1 que emitió la Corte Suprema de Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad, los detenidos, los genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad. Todo eso llevó como 10 meses de trabajo, trabajo que semanalmente se reunía con la conducción de la diputada Carolina Gaylar, y por eso ayer también anunciaron esta presentación que se hará en los próximos días, todavía no tiene fecha, pero sí que intentarán configurar esta experiencia que fue la de juicio político a los miembros de la Corte, en este caso a Javier Milei, presidente de la Nación, porque, como vos nos contabas, analizan que hay algunas comisiones de delitos que se podrían estar suscitando también, ¿no? Exactamente. Esa es una de las alternativas que plantea la oposición. La primera minoría, el bloque Unión por la Patria, cerró filas detrás de la idea de juicio político. Queda ver los detalles y los fundamentos de la iniciativa. Las otras propuestas, bueno, son la creación de una comisión especial investigadora. Algunos se preguntan, Amanda, si eso puede surgir en el marco de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la diputada del PRO, Silvia Lospenato. Otros también dicen, bueno, teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados todo se va a reactivar después del 1 de marzo, la idea es que algunos piensan presentarle al presidente de la Cámara Baja un pedido de sesión y en ese contexto también no descartan impulsar algunos emplazamientos. Y también recordemos que el reglamento le permite a la Cámara de Diputados encargarle al presidente de la Cámara Baja la constitución de una comisión para determinados objetivos. Uno de esos tiene que ver con la conducta de diputados, pero también del Poder Ejecutivo Nacional. Así es que ahí es donde empiezan a surgir los interrogantes de cuál es el marco jurídico y técnico para constituir una comisión investigadora especial, si discutieron el marco de un plenario, de una sesión, o si eso puede también derivar en un emplazamiento que implique que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se reúna en un plazo perentorio y que a partir de eso traten estas iniciativas que ya llevan la firma de algunos diputados para avanzar con comisiones investigadoras especiales. Y ese emplazamiento requiere de una mayoría simple en el contexto de una sesión. Ya venían hablando la semana pasada, cuando fue la aprobación de ficha limpia, la posibilidad de también emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se presente un presupuesto y se debata el presupuesto, que de hecho estaba en discusión y fue suspendida su discusión. Así que ya hay varios movimientos. Y por otro lado, también la denuncia penal que la coalición cívica ya radicó en la justicia respecto a el tráfico de influencias y al rol que el presidente de la Nación habría o podría haber cumplido en esta estafa con las criptomonedas. Bueno, hay presentaciones judiciales, ya está sorteada la causa, las distintas presentaciones en el juzgado de la jueza Servini de Cubría y otras investigaciones. Algo de eso también dijo Macri hoy en su aparición pública en la Bolsa de Comercio de Rosario, que se estarían llevando también en otras regiones, en otros continentes, en otros países, en Estados Unidos en particular, porque varios de los damnificados por esta estafa que dieron a conocer su situación por redes sociales serían inversores norteamericanos. El expresidente Mauricio Macri dijo en Rosario dos cuestiones que son parte de análisis en la Casa Rosada en este momento. Por una parte dijo que espera que actúe rápidamente la justicia argentina para evitar que sea la justicia de los Estados Unidos la que finalmente acelere los procesos. ¿A qué se refiere? A la denuncia que ya tiene la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC.
por una parte. Y por otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, que depende del Departamento de Justicia, el homólogo del Ministerio de Justicia argentino, que por ende forma parte del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos y depende del presidente. Es decir, de que no estamos hablando, en el caso del FBI, de una instancia del Poder Judicial de los Estados Unidos, sino del Poder Ejecutivo. Así que todo un dato, porque eso viene a cuento de que el presidente Javier Milei dentro de poquito va a armar las valijas para iniciar un nuevo viaje precisamente por los Estados Unidos. Y ahí es donde está puesta uno de los interrogantes. Pero también el presidente dijo otra cosa. Y dijo que él tiene una muy buena relación con Javier Milei, de cariño y de afecto, pero que en estos días hemos asistido a un presidente que no ha sido cuidado y se enfocó en su entorno. Todo un tema, porque no solamente que lo dijo el expresidente Mauricio Macri, también forma parte del pronunciamiento del PRO el domingo, en donde planteó que la situación de la criptomoneda Libra era muy grave y que además rechazaba la idea del juicio político impulsado por Unión por la Patria en esta instancia. Eso totalmente distinto al mensaje de Cristian Ritondo, presidente del PRO, del bloque del PRO en la Cámara Baja, que utilizó su cuenta de X el sábado para respaldar a Javier Milei. Lo mismo hizo Diego Santilli, también de la misma bancada. Lo mismo Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, el municipio de la provincia de Buenos Aires que tiene en su corazón a Mar del Plata, uno de los distritos electorales más importantes de la provincia. Esas tres voces del PRO el sábado se pronunciaron abiertamente para respaldar a Javier Milei. El bloque del PRO y el partido se pronunciaron de otra manera, casi en la misma línea del tono que utilizó el expresidente Mauricio Macri esta mañana en la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a ver también cómo va desarrollándose en las próximas horas, porque cada día hay más novedades, no solamente a partir de las declaraciones propias del presidente de la Nación, también a partir de las distintas denuncias y entrevistas que están dando algunos de los colaboradores, los inversores, de los que llevaron adelante la propuesta para la creación de esta meme coin, de esta criptomoneda virtual que, bueno, generó la pérdida millonaria de muchos inversores que buscaban en esta iniciativa poder maximizar sus ganancias. Pero son procesos que se van a ir dando a lo largo de estos días y, como recordamos, estamos en sesiones extraordinarias, solo se puede debatir la agenda que había sido presentada por el presidente de la Nación el 20 de enero pasado, que es esta lista de temas que nos comentaba Claudio hace un rato nada más. El resto de las reuniones se pueden realizar, el Congreso de la Nación está habilitado para realizar cualquier tipo de sesión informativa de cualquier comisión, pero no pueden ni dictaminar ni avanzar en resoluciones que requieran la aprobación de la mayoría de los legisladores que integran las comisiones. Así que, como bien dice Claudio, hay que esperar hasta el 5 más o menos de marzo, día en que se retoma la actividad parlamentaria, porque si bien el 1 de marzo, sábado 1 de marzo, el presidente de la Nación tiene que estar aquí en el Congreso para habilitar las sesiones ordinarias, se pega en este año a un feriado largo, el feriado de Carnaval, que suma al 3 y 4 de marzo para, bueno, ese fin de semana extenso. Justamente se paraliza la actividad en el Congreso. Pero ya el 5 va a estar seguramente reuniéndose aquí las distintas comisiones. Mientras tanto, los diputados van también manifestando sus preocupaciones. Y de darse este jueves la sesión en el Senado, uno de los temas que va a aparecer, además de cuestiones de privilegio vinculadas con esta discusión de las criptomonedas, y específicamente la estafa de la criptomoneda Libra, también va a estar presente la preocupación y la necesidad de declarar la emergencia en la Patagonia por los incendios, algo que hay que recordar que como son 3 senadores por cada una de las provincias, los senadores y las senadoras de la Patagonia, que son alrededor de una veintena, tienen una fuerza muy particular, ¿no? 25%, exactamente. 25% de la Cámara es de la Patagonia, y decirles que en este fin de semana se reactivaron los fuegos. Hay ya 46.000 hectáreas quemadas en la Patagonia, de las cuales más de 22.000 se mantienen incendiadas. Hay que decir también que el Parque Nacional Lanín es uno de los más afectados por estas horas. Hay más de 260 brigadistas que están trabajando y también están trabajando con medios terrestres y aéreos para mitigar el fuego.
Hay comunidades originarias mapuches que estuvieron trabajando, que habitan el Parque Nacional Lanín en Chiquilihuín, en Linares y en Aucapán, que tuvieron que con sus propias manos hacer los cortafuegos y mitigar el impacto del fuego. Brigadistas y pueblos originarios que vienen trabajando fuertemente para reducir el fuego. Se ha podido controlar en algunos sectores, pero también, desgraciadamente, hay que decir que este fin de semana se estuvieron reactivando. Hay una crisis muy grande respecto a la falta de lluvias. Solo se puede hacer, en definitiva, de manera manual, porque no alcanzan la intensidad de las lluvias para apagar estos incendios. Y la declaración de emergencia, algo que en las 2 sesiones que tuvo la Cámara de Diputados, tanto esta semana pasada como la anterior, los primeros días de febrero y la segunda quincena de febrero, muchas cuestiones de privilegio, muchas intervenciones de los diputados en el sentido de exigir, reclamar, solicitar el tratamiento colectivo de las emergencias para la zona patagónica, sobre todo porque, bueno, estamos con un presupuesto prorrogado, con una subejecución del presupuesto para el manejo del fuego que da cuenta de la falta de recursos, ¿no? Y también la necesidad de, una vez declarada la emergencia, que es una potestad que tiene el Congreso, para que el Ejecutivo redireccione fondos que están previstos para otras cosas, hacia no solamente apagar el fuego, que es lo más urgente ahora, sino también para destinar recursos que habiliten y mejoren y posibiliten la reconstrucción de las viviendas. Vemos en las imágenes no solamente el fuego en los parques nacionales, sino muy cerca de poblados, como sucedió también en la zona de Chubut y de Río Negro. Exactamente, en el Bolsón. En el Hoyo, en toda esa zona, exacto, en Bariloche. Y después de la semana que pasó, la semana pasada, en donde hubo un alivio, no solamente por algunas lluvias, sino porque además los vientos redujeron su velocidad de 80, 70 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora, y eso posibilitó que la lucha contra el fuego entre bomberos provinciales, integrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y este dato, pobladores muy organizados, especialmente de toda la comarca andina, para acompañar el esfuerzo de combate del fuego. Eso cambió mucho porque las condiciones climáticas siguen un pleno proceso de mutación, y eso ha tenido un impacto directo en lo que es la lucha contra el fuego. Me corrijo, Amanda, recién te decía 25%, no, 1/3. Los 25 senadores de la Patagonia representan 1/3, un poquito más de 1/3 de las 72 bancas de la Cámara Alta. Así que este es un dato muy importante, y también una pulseada con el Ejecutivo, porque si esta iniciativa de las emergencias, especialmente por la situación de los incendios, bueno, es un espejo incómodo a partir de la iniciativa que había lanzado el Ejecutivo de presentar un nuevo proyecto para buscar otra alternativa, que es aumentar las penas para quienes incentivan los incendios, pero insisto, en el Senado parece que si hay sesión este jueves, todo eso se podría cristalizar con más velocidad. Y además comentar que desde las autoridades nacionales, sobre todo desde el Ministerio de Seguridad, que absorbió las facultades para combatir el fuego, hubo una recorrida del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y allí prometió la creación de una agencia federal de emergencias para justamente acudir ante estas situaciones que se repiten a lo largo del tiempo. Ayer hablábamos con un diputado de la provincia de Corrientes y también le preguntábamos sobre la situación en Corrientes, se advertía también la preocupación por incendios importantes, no de la magnitud de los años anteriores, ¿no? Recordamos que en el 2023 se quemó casi el 12% de la provincia, una zona muy cercana también a los esteros de Liberá, que quedaron completamente secos y devastados por el fuego. Bueno, esa reconstrucción que se logró en aquel momento, en el año 2023, ahí con la presencia también de brigadistas de todo el país, pero con un Ministerio de Ambiente, ¿no? Que había además no solamente reforzado el equipamiento de los brigadistas, sino que también en ese momento se debatía la posibilidad de un régimen particular para los brigadistas para que pudieran jubilarse anticipadamente. Proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores finalmente, pero que aquí
Naufragó, pero además hay otro antecedente, que son los incendios en la provincia de Córdoba. Sí. Otro fenómeno que también impactó aquí en la Cámara de Diputados, especialmente a partir del legislador cordobés Oscar Agos Carreño, integrante del bloque de Encuentro Federal, presidente del PRO cordobés todavía, porque aunque el PRO a nivel nacional lleva adelante una intervención, esa intervención no prosperó en la justicia, así que Agos Carreño sigue al frente del PRO cordobés, en pleno proceso de ebullición. Agos Carreño forma parte de Encuentro Federal y fue uno de los impulsores de una emergencia similar también, pero para ayudar a la provincia de Córdoba en el marco de los incendios que especialmente azotaron el norte de la provincia. Efectivamente, es esa experiencia justamente la que se va plasmando en esta advertencia, esta necesidad de declarar la emergencia, que en general es por un plazo de un tiempo determinado. También se establece ahí la amnistía para el pago de impuestos, sobre todo a las personas que pierden su vivienda y a los comerciantes para poder asistir a todo el sistema de reconstrucción. Recordaba que otro momento importante fue la quema de pastizales ahí en Isla Victoria frente a Rosario, donde también se advirtió otras características muy distintas de estos incendios, pero donde también se advirtió fuertemente. Quema de humedales. Sí, para la reconstrucción de los pastizales para el ganado y que afectaba la vida cotidiana de los rosarinos y las rosarinas por el humo que se generaba. Eran grandes cantidades de humo, grandes columnas de humo que muchas veces también llegaban a la ciudad de Buenos Aires, incluso por algunas corrientes de aire. Todo esto se fue trabajando en el Congreso, pero varias de esas leyes fueron derogadas con la Ley Bases, la ley que modificó el año pasado la estructura de muchas de las legislaciones que durante años se habían estado negociando en este Congreso y se habían aprobado con amplias mayorías. Por ejemplo, la que impedía la utilización de los campos quemados por el plazo de 30 a 60 años para otros fines, que finalmente fue derogada por la Ley Bases, que hace un mes atrás hace unos días atrás repasábamos que se había cumplido ya un año del inicio de su tratamiento y que a estas horas, en el 2024, estábamos justamente en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General analizando el nuevo texto de la Ley Bases. Todo esto fue lo que pasó durante este proceso y ahora estos incendios vuelven a poner en alerta a la Patagonia, a los gobernadores patagónicos en sus negociaciones con el Ejecutivo Nacional y también en la relación con otros distritos que fueron enviando asistencia para mitigar el fuego. La otra parte importante tiene que ver con la reconstrucción de la zona quemada y devastada por las llamas, los parques nacionales por un lado y por otro lado, las viviendas y toda la parte productiva. La parte productiva y un número inesperado de damnificados que perdieron todo, que a partir del testimonio de no solamente quienes están combatiendo el fuego, es que incluso en la propia comunidad quienes están combatiendo el fuego se encargan de alojar a quienes perdieron todo, a la espera de que finalmente cada una de las provincias involucradas lleve adelante nuevas partidas presupuestarias para la reconstrucción, con otro dato muy importante, y es la cantidad de donaciones, porque otro de los incendios sucedió en Neuquén. En el Festival de Confluencia en Neuquén fueron distintos artistas los que también se sumaron a la convocatoria de donaciones que se han ido acopiando en distintas localidades de la Patagonia Argentina, que muestran también el nivel de solidaridad en medio de la emergencia y la demanda logística, porque lo que sucede especialmente en distintas cabeceras patagónicas es que en este momento, después del avance de las llamas, de la complejidad del combate contra el fuego, es que la ayuda finalmente llegue, es decir, que no quede acopiada en puntos de distribución alejados de no solamente la zona del combate del fuego, sino donde los damnificados realmente necesitan la ayuda y la asistencia. Bueno, todo esto es lo que está pasando a estas horas aquí en el Congreso de la Nación. La expectativa está puesta mañana a las 10 de la mañana
está en el Senado de la Nación a ver cómo avanza la reunión de labor parlamentaria, cuál es el tema o los temas que van a incorporar en el tratamiento de lo que podría ser la sesión el jueves de esta semana, el 20 de febrero, casi último día hábil de trabajo en el Congreso de la Nación para el periodo de sesiones extraordinarias, y eso nos va a dar la pauta de si se podrá avanzar o no en el quórum. Una vez que se defina el temario y que se cite a la sesión, el oficialismo va a tener que garantizar la presencia de todos, que lleguen de un día para el otro los senadores y las senadoras. Muchos deben estar por aquí porque, bueno, algunos tenían reuniones y otros tenían comisiones, pero bueno, ahí siempre está la discusión sobre si se consolida o no la conformación del quórum, y veremos también luego las expresiones que cada uno de los senadores vaya dando en estos días. Así que, Claudio, te agradezco esta tarde del día de hoy. Te vuelvo a encontrar el jueves, por ahí Claro quien te que sí. dice, con plena sesión en desarrollo. En plena sesión del otro lado de Pasos Perdidos. Al menos en la agenda del Senado hay una reunión de comisión mañana para tratar de ficha limpia, uno de los giros que viene a la Cámara de Diputados, pero ya queda fuera de este periodo extraordinario. Nos vemos. A ustedes también les agradecemos mucho haber estado del otro lado, la paciencia, el acompañamiento. Seguimos aquí con toda la información en Diputados TV y hemos llegado al final de Pasos Perdidos hoy martes con toda la información parlamentaria. Adiós.